Revisaremos en esta ocasión el tema de mieloma múltiple. Yo soy la doctora Luz del Carmen Tarín Arzaga. El mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas. Recordemos que la célula plasmática le corresponde la última fase de maduración de los linfocitos B. Es decir, la célula madre, una vez que se ha diferenciado a estirpe linfoide, luego al linfocito B, luego a célula plasmática, entonces es la última fase de maduración del linfocito B. Esta célula plasmática, en condiciones normales, produce unas proteínas llamadas inmunoglobulinas que se pueden clasificar en 5 grandes grupos dependiendo de sus características físico-químicas. Se le conoce la IgM por ser un pentámero, a la IgA por ser un dímero y la IgG, IgE, IgD como monómeros. En condiciones normales, diversos tipos de células plasmáticas producen diversos tipos de inmunoglobulinas. Ahora, ¿qué pasa cuando existe una neoplasia de células plasmáticas? Cuando existe una neoplasia de células plasmáticas, toda la clona de células plasmáticas que proviene de una célula, produce exactamente el mismo tipo de inmunoglobulina. Entonces, a esa proteína anormal también se le llama paraproteína, es una proteína monoclonal. Entonces, podemos definir al mieloma múltiple como una neoplasia de células plasmáticas que tiene una proliferación clonal, es decir, que todas corresponden a una clona, que esa clona produce una paraproteína, que es la inmunoglobulina anormal, es del mismo tipo exactamente, y esto en conjunto produce daño a un órgano. A continuación vamos a ver a qué se refiere con este daño a órgano, pero se tienen que reunir estas características para poder hablar de mieloma múltiple. Las causas: hay muchos estudios que han relacionado el mieloma múltiple con la radiación ionizante, con el benceno, con los insecticidas, con algunos insecticidas, con los solventes orgánicos, con algunos tipos de virus, como el virus de inmunodeficiencia humana y el virus de la hepatitis C. Pero el más importante, se le reconoce a la predisposición genética, y esto se conoce porque casi 4 veces es mayor el riesgo en aquel individuo que tiene un familiar de primer grado con mieloma múltiple. Entonces, si agrupamos todas las enfermedades de las células plasmáticas, el mieloma múltiple ocupa el segundo lugar por frecuencia, siendo superado por la gamapatía monoclonal de significado indeterminado, eso quiere decir GMS. Y se llama gamapatía monoclonal por la misma situación de que es un grupo de células plasmáticas clonales que están produciendo una inmunoglobulina. Y se llama gamapatía porque más adelante veremos, cuando se hace un estudio de electroforesis, estas proteínas anormales migran en la región gamma. Entonces se conoce como gamapatía monoclonal. Y se le dice que es de significado indeterminado o incierto, porque no necesariamente esta entidad va a progresar a mieloma múltiple. Es posible que la gamapatía monoclonal tenga un curso muy largo, estable, que no dé ninguna manifestación clínica o no dé problemas a un individuo. A diferencia de las otras entidades como el mieloma múltiple, que es progresivo y mortal, de la amiloidosis, del POEMS, que es otra entidad de gamapatía monoclonal asociada a endocrinopatías, a problemas de la piel, a la enfermedad de Waldenström, que también vamos a revisar al final de la clase, o de otra enfermedad que se llama enfermedad de cadenas pesadas. Todas estas corresponden al grupo de enfermedades de las células plasmáticas. Cuando tenemos una célula plasmática normal, puede suceder que inflamación crónica o infección crónica y sobre todo algunos tipos de mutaciones
desencadenen el inicio de una gamapatía monoclonal de significado indeterminado, que no es más que de tener una sola célula o de tener células normales, se empiece a producir un grupo de células clonales que puede quedar ahí o bien puede seguir siendo estimulada o continuar agregándose mutaciones y estas desarrollar un mieloma múltiple. Para desarrollar un mieloma múltiple ya estamos hablando de que la célula plasmática pasó por una gamapatía monoclonal de significado indeterminado y luego se transformó en un mieloma múltiple. Ya en estas condiciones la célula plasmática tiene ciertas características, sobre todo la producción de citocinas, de interleucina 6, como una muy importante, interleucina 11, factores de crecimiento, los cuales contribuyen a aumentar la angiogénesis y por lo tanto mejorar la nutrición y el apego al microambiente de la médula ósea, por lo cual va a perpetuar la vida de la célula plasmática maligna. También estos factores van a intervenir con la relación de célula plasmática y osteoblastos y osteoclastos, que va a ser un desencadenante para el desarrollo de síntomas muy importante. La célula plasmática lo que va a ocasionar es que disminuya la actividad del osteoblasto, es decir, va a disminuir la formación de hueso y va a aumentar la función del osteoclasto, es decir, va a propiciar destrucción de hueso. Entonces vamos a tener en esta enfermedad un daño óseo importante por este desequilibrio del osteoblasto y el osteoclasto. En cuanto a las manifestaciones clínicas, esta es una enfermedad en su mayoría de curso lento, de curso clínico indolente, donde lo más relevante va a ser un síndrome anémico caracterizado por debilidad, fatiga, cefalea, pudiera haber palidez, palpitaciones, disnea de esfuerzo. Y esto junto con dolor óseo va a ser algo que nos deba llamar la atención. Dolor óseo ya nos está hablando de un problema obviamente más severo. Ahora, si hay fracturas patológicas, con mayor razón. Pero debilidad, síndrome anémico, dolor óseo va a ser con mucho lo más frecuente que vamos a encontrar en nuestros pacientes y de un curso crónico, meses de evolución, y hay algunos pacientes con años de evolución. Es una enfermedad que va progresando lentamente y se le van agregando los síntomas. Algunos pacientes, una tercera, poquito menos de la tercera parte, van a tener insuficiencia renal al momento del diagnóstico. Y muy pocos van a tener algún dato de infección, muy pocos van a tener datos de hemorragia. Y de 10 a 20% de las ocasiones el diagnóstico va a ser incidental. Esto es un individuo que no tiene síntomas, pero por exámenes de laboratorio se encuentra alguna alteración que desencadena la búsqueda de proteínas anormales y se llega al diagnóstico de mieloma múltiple. En casi la tercera parte de los pacientes que desarrollan daño renal, esto se puede deber a múltiples causas. Las cadenas ligeras son dañinas para el riñón y recordemos que cada inmunoglobulina está formada por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Generalmente cuando tenemos mieloma tenemos exceso de cadenas ligeras y estas cadenas ligeras no van a poderse filtrar de forma adecuada en el riñón y van a causar obstrucción de los túbulos renales, principalmente de los distales. Además, en el mieloma múltiple puede haber un acúmulo de amiloide, que es una sustancia proteinácea de producto de la degradación de las inmunoglobulinas que al acumularse en el riñón ocasiona insuficiencia renal. Además, esta enfermedad va a cursar con hipercalcemia. La hipercalcemia, producto del metabolismo del hueso, del desequilibrio del osteoblasto y el osteoclasto, puede causar también daño renal. Va a haber una hiperuricemia y a eso aunado a hipovolemia, infiltración de las propias células plasmáticas
o bien medicamentos. Habitualmente nuestros pacientes con mieloma múltiple son pacientes que han utilizado analgésicos antiinflamatorios no esteroideos por un tiempo prolongado y lo cual agrava el problema renal. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio, en los exámenes de laboratorio de un paciente en el que sospechamos de mieloma múltiple? Vamos a encontrar anemia, casi en el 90% de los casos, y las características de la anemia van a ser normocítica, normocrónica, como cualquier otra enfermedad que infiltra la médula ósea. Vamos a encontrar hipercalcemia, vamos a encontrar creatinina o azoados elevados, y en muy pocos casos vamos a encontrar leucopenia y trombocitopenia. Por eso es muy poco probable que clínicamente se manifieste con infecciones severas o bien con sangrados, porque el riesgo de afectar otras líneas celulares diferente a la de los glóbulos rojos es poco frecuente. Si nosotros revisamos el frotis de sangre periférica al microscopio, lo que vamos a encontrar es un fenómeno que se llama de Rouleau. Este fenómeno está dado por la presencia de gran cantidad de proteínas en la sangre, es decir, de las inmunoglobulinas que está produciendo la clona de células plasmáticas, la paraproteína de la que hablábamos. Estas paraproteínas van a ocasionar que los glóbulos rojos se acerquen tanto que pareciera que se empalman y se ven en el frotis de sangre periférica como una formación en pila de monedas. Y eso es muy característico no solo del mieloma, sino de enfermedades que tienen aumento de proteínas en la sangre. El resto va a ser normal, las plaquetas son normales, los glóbulos blancos son normales, la forma y el tamaño de los glóbulos rojos es normal. En el perfil bioquímico, si nosotros ponemos atención a la cantidad de proteínas, vamos a encontrar algo que es muy significativo en esta enfermedad. Sabemos que las proteínas totales, que habitualmente las encontramos medidas en las pruebas de función hepática o en un perfil bioquímico completo, las proteínas totales están compuestas por la albúmina y las globulinas, es decir, siempre la suma de albúmina y globulina nos debe dar el total, las proteínas totales. Y generalmente el laboratorio nos informa sobre la relación albúmina-globulina, que simplemente es dividir la albúmina entre las globulinas y nos da esa relación. En condiciones normales, la albúmina siempre debe predominar. Cuando las globulinas se acercan al valor de la albúmina o la superan, estamos hablando de que hay una anormalidad en las globulinas y por lo tanto debemos ir a buscar qué proteínas están causando esa diferencia o esa anormalidad en la relación albúmina-globulinas. Es decir, en enfermedades como el mieloma múltiple vamos a tener un aumento de globulinas y una inversión en la relación albúmina-globulina que nos debe hacer sospechar que hay una anormalidad y para lo cual debemos de solicitar una electroforesis de proteína. La electroforesis de proteínas simplemente es un estudio muy sencillo, el cual se hace con suero del paciente, que nos va a indicar dentro de las proteínas que tiene el paciente cuáles o dónde están migrando según su peso, su carga. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de electroforesis de proteínas séricas normal, donde el primer pico corresponde al albúmina y siempre debe ser el que predomina. Luego existen otros picos menores donde se distribuye alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Ahí encontramos diversos tipos de proteínas, como son proteínas fijadoras de hormonas, algunas enzimas y sobre todo en la región gamma van a migrar las inmunoglobulinas, que son las que nos interesan para esta clase. Es decir, que si tenemos una electroforesis de proteínas donde en la región gamma se observa una base muy ancha y una punta como roma, eso nos está hablando de policlonalidad. Policlonalidad donde
sabemos que hay muchos tipos de células plasmáticas produciendo diferentes tipos de inmunoglobulinas y eso nos habla de algo reactivo, de algo inflamatorio, es decir, no maligno. En cambio, si tenemos una electroforesis de proteínas donde en la región gamma se observa una base no tan ancha y un pico muy alto, eso nos indica que hay una clona de células plasmáticas produciendo el mismo tipo de inmunoglobulina, es decir, la elevación tan alta nos está indicando que es la misma inmunoglobulina en grandes cantidades y a esto le llamamos gamapatía monoclonal, que es la propia de las enfermedades de las células plasmáticas. Entonces esto lo podemos saber con una electroforesis de proteínas una vez que hemos visto que las globulinas están elevadas o está invertida la relación albúmina-globulinas. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar que un paciente pudiera tener mieloma? Cuando sepamos de la existencia de lesiones óseas, sobre todo si son de tipo lítico, cuando haya fracturas patológicas, cuando tengamos hipercalcemia, un daño renal que no podamos explicar por otra causa, o bien anemia normocítica y aumento de globulinas, también no explicados por otra causa. En estos casos vamos a solicitar definitivamente una electroforesis de proteínas para buscar en la región gamma cómo se está comportando la migración de las inmunoglobulinas. Este es otro ejemplo de electroforesis de proteínas, donde tenemos el pico inicial morado, es la albúmina y es normal. Luego tenemos las fracciones alfa 1, alfa 2, beta y gamma y vemos que en la región gamma tenemos nuevamente una base muy angosta, un pico muy alto, a eso se le llama pico monoclonal o proteína M. La M es de monoclonal. Ahora, si nosotros queremos exactamente saber qué tipo de proteína es la que está apareciendo en ese pico de la refracción gamma, tenemos que hacer un estudio que se llama inmunofijación. La inmunofijación es el complemento de la electroforesis de proteínas y lo que nos va a decir es exactamente, gracias a la presencia de unos anticuerpos, vamos a ver si es IgG en este caso, kappa, que es de los mielomas el más común. Pero también podemos ver IgA, ya sea kappa o lambda, IgG lambda, o bien en alrededor de 15% de los casos solo vamos a tener como pico monoclonal una cadena ligera, es decir, no tenemos cadena pesada, pero vamos a tener solamente una cadena ligera, ya sea la kappa o la lambda, y eso lo vamos a ver con la inmunofijación. Ahora, la inmunofijación es sumamente necesaria cuando tenemos pico monoclonal. Si no tenemos un pico monoclonal en electroforesis, pues no hay necesidad de solicitar inmunofijación. Aquí vemos radiografías simples. La lateral de cráneo es una radiografía indispensable cuando estamos evaluando a un paciente con sospecha de mieloma múltiple porque se ven muy fácilmente las lesiones líticas como lesiones en sacabocado, que se le llama. En los huesos largos también podemos observarlas y cuando hay fracturas patológicas, pues con más facilidad se distinguen. Una vez que ya hemos hecho estudios de sangre, que hemos hecho estudios de gabinete como radiografías, que también pudieran ser tomografía, resonancia o el estudio más nuevo que es el PET-TAC para observar lesiones óseas. Para confirmar el diagnóstico es necesario hacer un estudio de la médula ósea. En el estudio de la médula ósea nosotros vamos a puncionar la cresta ilíaca, que en el adulto es todavía un sitio de gran producción hematopoyética. Entonces hacemos a través de una punción en la cresta ilíaca, extraemos 2 mililitros de médula ósea, es más que suficiente. Los teñimos con una tinción llamada Wright, se observan al microscopio y ahí lo que tenemos que hacer es contar, primero identificar las células plasmáticas y contarlas. Para el diagnóstico requerimos de que el paciente tenga más de 10% de células plasmáticas anormales en la médula ósea. Normalmente un individuo tiene 2-3% de células plasmáticas, pero si ya hay más del 10% y además
identificamos una proteína monoclonal en sangre, también se puede identificar en orina, gracias a la electroforesis de proteínas, y a eso le unamos que tenga daño a órgano blanco, y esto se define como calcio más de 10, enfermedad renal, anemia o lesiones líticas. Una vez que se cumplen estos 3 criterios, más de 10% de las plasmáticas, la proteína monoclonal identificada en algún sitio y alguno de estos, calcio, enfermedad renal, anemia o lesiones líticas, ahí es como podemos confirmar el diagnóstico de mieloma múltiple. Como mnemotecnia para recordar los datos de mieloma múltiple se ha utilizado el CRAB, que se le puede agregar el Old CRAB para saber que son adultos mayores, pero la C corresponde al calcio, la R a riñón, la A de anemia y la B de hueso en inglés. Entonces, no todos los pacientes van a tener todas las manifestaciones definitivamente, pero con una que tenga aunado al aspirado de médula ósea y a la identificación de la proteína monoclonal es suficiente para hacer diagnóstico. Habitualmente los pacientes van a presentar el resto de las manifestaciones, pero al diagnóstico pudieran tener una solamente. Esta es la evolución de la gamapatía monoclonal. Como les comentaba en las diapositivas iniciales, dentro del grupo de enfermedades de células plasmáticas, la más común se llama gamapatía monoclonal de significado indeterminado. Y esta no es más que el aumento de la fracción gamma, o sea, del componente monoclonal, pero en un individuo que tiene menos de 10% de células plasmáticas, que está asintomático, es decir, que no tiene daño a órgano blanco, y en estas condiciones solamente se sugiere observación. Observación porque decíamos que el significado indeterminado o incierto justamente era que no todos los pacientes iban a progresar a mieloma múltiple. De hecho, se dice que solo el 1% por año de los pacientes que tienen gamapatía monoclonal de significado indeterminado progresan a mieloma. ¿Sí? Ahora, antes de llegar a mieloma pasan por una entidad que se llama mieloma asintomático, donde lo que observamos es que al vigilar estos individuos, pues va a aumentar la proteína monoclonal y lo vemos por la elevación del pico monoclonal o proteína M en la fracción gamma de la electroforesis. El aumento progresivo de las células plasmáticas, pero aún siendo asintomático, por eso se llama mieloma asintomático, es decir, no hay daño a órgano blanco. Ahí sigue la conducta de observación como la más adecuada. Y una vez que el paciente ya manifiesta síntomas o bien daño a órgano blanco, ahora sí es cuando justifica el tratamiento. Antes no, ¿por qué? Porque la probabilidad de progresión es pequeña, 1% por año decíamos cuando es gamapatía monoclonal, 10% por año cuando es mieloma asintomática, pero aún así consideramos que es una progresión lenta, poco frecuente y donde muchas veces el tratamiento pudiera dar mayores problemas. Por lo tanto, ahí se sugiere solo vigilancia y tratar cuando ya en verdad sea un mieloma múltiple. Hasta ahorita los estudios los estudios que han intentado tratar a los pacientes con manifestaciones iniciales no han cambiado el curso de la enfermedad, por lo tanto seguimos ante la conducta de observar. Lo que sí es bien conocido es que todos los pacientes que tienen diagnóstico de mieloma pasaron por la fase de gamapatía monoclonal de significado indeterminado luego de mieloma asintomático, y es algo muy relevante para conocer el curso de la enfermedad. Probablemente con los nuevos medicamentos que tengamos, que ya están saliendo en estos años o que saldrán próximamente, se podrá cambiar el curso y se podrá indicar el tratamiento antes, pero hasta ahorita no. Ahora, una vez que se tiene el diagnóstico de mieloma múltiple, hay varias formas de estadificarlo para poder saber el pronóstico. Y una forma es con la clasificación ISS, que es una estadificación internacional que solo utiliza 2 elementos, la beta-2 microglobulina como marcador tumoral y la albúmina. Solamente con esto ya podemos darnos una idea. 1, 2 y 3 se divide, donde 1 es poca enfermedad y 3 es mucha enfermedad,
y la supervivencia obviamente es considerablemente diferente. Otra forma de estadificar la enfermedad, igual para conocer el pronóstico, es a través del estudio citogenético. Si al momento de hacer el diagnóstico hacemos estudio citogenético a todos nuestros pacientes, sabemos que el 25% corresponden a un grupo llamado de riesgo alto, y ese riesgo alto implica la deleción del 17 como principal alteración citogenética, translocación 414, 1416 y deleción del 13. Estos pacientes desafortunadamente no van a responder bien a tratamiento y van a progresar rápidamente. En cambio, el 75% van a tener un riesgo habitual. El mieloma múltiple hasta la fecha se considera incurable. Esperemos que próximamente con los nuevos medicamentos que están apareciendo en el mercado cambie el curso clínico de la enfermedad, pero hasta ahorita es incurable y se sabe que es precedido por meses o años por una enfermedad premaligna llamada gamapatía monoclonal. Y la evolución clínica se ejemplifica en esta gráfica, donde en esta línea punteada, en la línea punteada vemos el diagnóstico, vemos la elevación de la proteína monoclonal, donde pasa de ser la gamapatía monoclonal o mieloma asintomático a un mieloma activo, es decir, ya con síntomas. Los síntomas generalmente van muy asociados al aumento de la proteína monoclonal, que está graficada a su izquierda. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, iniciamos tratamiento. Al iniciar el tratamiento disminuyen los síntomas, disminuye la proteína monoclonal y logramos una fase de meseta, que esta fase de meseta puede durar meses o puede durar años dependiendo de cada paciente, de los factores de riesgo, de la etapa en que se detecta la enfermedad. Esa meseta pudiera incluso el paciente estar sin tratamiento o con un tratamiento muy leve, que se llama de mantenimiento, y esperar a que se reactive el mieloma, porque sin duda el mieloma múltiple va a tener esta presencia de recaídas, donde va a volver a tener tratamiento, van a mejorar los síntomas, va a volver a disminuir la proteína M y vamos a volver a entrar en un episodio o un periodo de meseta. Desafortunadamente, en cada recaída no vamos a lograr estar tan bien como en el primer tratamiento, es decir, si van a disminuir los síntomas y la proteína monoclonal, pero no al grado del primer tratamiento. Y de nuevo en fase de meseta pueden pasar meses o años, y esto pueden ser 1, 2, 3 o 4 recaídas que requieran tratamiento, hasta que llegue un momento donde el tratamiento disminuye muy poco la proteína monoclonal y los síntomas, al grado que ya después ya no responde. Cuando ya no responde a tratamiento se le llama mieloma refractario, y eso ya es un paciente que va a progresar, y los pacientes que progresan con mieloma refractario generalmente mueren o por insuficiencia renal o por infecciones, porque ya en estas fases de la enfermedad su sistema inmunitario está ya muy desgastado. El tratamiento del mieloma múltiple está basado principalmente en los esteroides, en la talidomida o lenalidomida, que son inmunomoduladores muy efectivos. Otros medicamentos muy efectivos es el bortezomib, que es un inhibidor de proteosomas, y ya hay otros inhibidores de proteosoma parecidos al bortezomib. Ya hay anticuerpos monoclonales, los que están en el mercado son anticuerpos monoclonales contra el CD38, que es un marcador de la célula plasmática, o bien quimioterapia como melfalán y ciclofosfamida. Los bifosfonatos son parte del tratamiento del mieloma múltiple por el gran daño óseo que ocasiona la enfermedad, y definitivamente son pacientes que deben estar con antibióticos profilácticos por el alto riesgo de infecciones. Aquí tenemos ejemplificado, una vez que hacemos diagnóstico de mieloma, las opciones del tratamiento son esteroides con lenalidomida, esteroides con talidomida o ciclofosfamida, o bien esteroides con bortezomib. Hay varias opciones. Es muy importante cuando se diagnostica un paciente con mieloma múltiple identificar si es candidato o no a trasplante.
y es candidato o no a trasplante autólogo, es decir, de su propia médula ósea. Generalmente hablamos de 65 años, los pacientes menores de 65 años habitualmente son candidatos, los pacientes mayores de 65 años habitualmente, pero hay excepciones, no son candidatos y de esto depende el tipo de tratamiento que se les va a administrar. El tratamiento hasta la fecha que más tiempo le permite a un paciente estar sin necesidad de un siguiente tratamiento es el trasplante de médula ósea. Por lo tanto, los pacientes candidatos es necesario darles tratamiento para que disminuya la enfermedad y conducirlos lo más pronto posible a un trasplante de médula ósea. El tratamiento es multidisciplinario. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen mucha enfermedad ósea, tienen enfermedad renal, hay necesidad de interconsultarlos con el ortopedista, muchos necesitan de hemodiálisis, en ocasiones, sobre todo cuando tienen enfermedad vertebral o muy dolorosa o con presencia de plasmocitomas. El plasmocitoma no es más que un tumor de tejidos blandos producido por células plasmáticas anormales y estos responden relativamente fácil a la radioterapia. Entonces, en casos de compresión medular, ya sea por fracturas secundaria al mieloma o por plasmocitoma, son pacientes candidatos a recibir radioterapia. Y en algunas ocasiones plasmaféresis por la hiperviscosidad que causan la gran cantidad de inmunoglobulinas en la sangre. Bien, hasta ahí es todo con respecto a mieloma múltiple. Voy a hablarles un poco de la macroglobulinemia de Waldenström, que es una enfermedad con algo parecido al mieloma múltiple. Está considerada una gamapatía monoclonal, pero también está dentro de la clasificación de los linfomas. Entonces, imaginemos que es un híbrido entre mieloma y linfoma. Es una entidad muy interesante porque son células plasmáticas que tienen cierta diferenciación, le llamamos linfoplasmocitoide, y que producen inmunoglobulina M. Es muy poco frecuente, habitualmente las vemos en los adultos mayores, en promedio la séptima década de la vida, y esta es una enfermedad que también va precedida por la gamapatía monoclonal de significado indeterminado. Esta siempre debe de ser por una IgM, a diferencia del mieloma que puede ser IgA, IgG, cadenas ligeras. En este caso siempre va a ser IgM. Los pacientes con macroglobulinemia de Waldenström tienen pérdida de peso y fatiga, que es muy importante. Tienen organomegalias, a diferencia del mieloma múltiple en el Waldenström. Podemos observar esplenomegalia, adenomegalia, hepatomegalia, parecidos al linfoma, es una enfermedad infiltrativa. Pero también vemos muy frecuentemente neuropatía periférica, sangrados, trastornos visuales y datos de hiperviscosidad. A diferencia, repito, del mieloma múltiple y similar al linfoma, esta enfermedad infiltra ganglios, vaso, hígado. En el laboratorio lo que vamos a encontrar es anemia normocítica normocrómica, como cualquier enfermedad infiltrativa. Es más común ver en esta enfermedad trombocitopenia y neutropenia comparado con mieloma. En el frotis sangre periférica vamos a ver también el fenómeno de Rouleau y vamos a ver en la electroforesis de proteínas. Existe un pico monoclonal grande, una base angosta, un pico muy alto, lo que nos indica que se está produciendo solo una inmunoglobulina, es una gamapatía monoclonal. Y en la inmunofijación podemos observar que existe una banda bien marcada que corresponde a la inmunoglobulina M y en este caso con su cadena ligera kappa. Entonces es una IgM kappa. En la médula ósea vamos a encontrar unas células que le llamamos linfoplasmocitoides, que son las que infiltran la médula ósea. Y existen varias formas de clasificar la enfermedad, depende de las manifestaciones que tengamos al diagnóstico y los cuales nos va a ayudar a definir un riesgo o un pronóstico para nuestros pacientes. Habitualmente la macroglobulinemia de Waldenström es una enfermedad indolente, lenta, de curso muy lento, inicialmente asintomático, y que generalmente los pacientes tienen largas supervivencias, aún y con enfermedades avanzadas. Los tratamientos
actuales, el principal es el rituximab y la bendamustine. La bendamustine es un agente alquilante, el rituximab un anticuerpo monoclonal anti-CD20, porque a diferencia del mieloma múltiple, donde la expresión del CD20 de la célula plasmática es muy poco frecuente, en el Waldenström es muy común, entonces es un elemento principal para el tratamiento del Waldenström. Otro esquema es el rituximab, ciclofosfamida y dexametasona, y el trasplante autólogo, que en casos de candidatos, de individuos candidatos a trasplante, es una muy buena opción. Es todo, gracias.